Ay, chicos, hoy día toca circuitos eléctricos, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo funciona un circuito eléctrico? ¿Cómo funciona? Para que funcione un circuito eléctrico, ¿qué necesitamos? Necesitamos una fuente de energía, que puede ser una batería o puede ser una pila. Se necesita una resistencia, pero ¿resistencia de qué? Puede ser un reloj, puede ser una lámpara, ¿no? Un foquito, puede ser un diodo, etcétera. El interruptor es un dispositivo para cancelar un flujo de energía. Entonces, el circuito gráfico es como se está mostrando ahí en la figura. Tenemos el voltaje que viene de la fuente, la resistencia que puede consumir una carga. Dice, el circuito mostrado, ¿no? Como energía principal tenemos una pila, ¿no? Una pila y como le dije, un foco y un interruptor. Y acá se puede observar un voltaje con tres resistencias, ¿no? Esa tres resistencias la puedo reemplazar por una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente, ¿no? Es la que nosotros lo podemos describir en los dispositivos electrónicos. Cada cual tiene una resistencia. Eh, Características. ¿Cuáles son las características fundamentales? Primero, las conexiones. Las conexiones pueden estar en serie o pueden estar en paralelo, ¿no? Si están en serie, ¿no? Como ustedes están observando en las características, ¿no? Si están en serie, significa de que la corriente va a ser la misma. Será la misma la que pase a través de los dispositivos que están en serie. Y el voltaje que genera cada resistencia, habrá que sumarlas para obtener el voltaje total. Y la resistencia, ni qué hablar, hay que sumarlas. Todas ellas corresponden a una conexión en serie, ¿no? Resistencia en paralelo. ¿A qué se refiere? La resistencia en paralelo significa que todas las resistencias están opuestas, ¿no? Como ustedes pueden observar en la figura, ahí hay una resistencia R1 que es paralelo a R2 y es paralelo a R3. Entonces se dicen que son paralelos porque están opuestos, ¿no? Y en este caso la corriente ya no va a ser la misma, sino que va a ser diferente por cada ramal que pase o por cada resistencia. Y el voltaje será la fuente de energía general a que va a alimentar a nuestro circuito. Entonces esto sería resistencia en paralelo. Características. La característica es que las corrientes hay que sumarlas. Cada corriente que pasa por cada resistencia, si la sumamos, vamos a obtener la corriente total. El voltaje va a ser la misma en todas las resistencias. Y la resistencia equivalente, para encontrarla, hay que utilizar la siguiente operación, que viene a ser las inversas. La suma de las inversas de la resistencia en paralelo es igual a la inversa de la resistencia total. Eso también hay que tener en cuenta. Casos particulares. Cuando nosotros tenemos dos resistencias en paralelo, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo una resistencia y por acá tengo otra resistencia, ¿no? Están en paralelo si se conectan así, ¿no? De esta manera. Entonces, por acá está la pila, ¿no? La fuente de energía, una pilita se conecta y acá estos dos están
en paralelo. A este le llamamos R1, a este le llamamos R2, y para hallar la resistencia equivalente, no queda otra cosa que multiplicar R1 por R2 y sumar abajo R1 más R2. Esos dos resultados se dividen y obtenemos la resistencia equivalente. Chicos, entonces, ya se sabe así. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Para qué sirven las resistencias? Mira, yo tengo acá un foco. Acá tengo un foco, ¿no es cierto? ¿El foco consume o no consume energía? ¿Qué dices? Sí, consume. Claro, Si lógico. consume, entonces ese foquito lo vamos a representar con una resistencia, así, ¿no? Una resistencia. Si tú tienes tu televisor, ahí está. Si tú tienes tu televisor, ¿consumirá energía? ¿Qué dices? ¿Consumirá energía tu televisor o no? Claro, profe. Claro, pues. Entonces significa que este televisor tiene una resistencia. O sea, una resistencia siempre tiene que haber un circuito. Porque, ¿para qué se utilizan las pilas? ¿Para qué se utiliza la energía eléctrica? ¿Para qué? ¿Mm? Para encender nuestros aparatos electrónicos, ¿no? Para eso sirve la energía eléctrica. Pero cuando ustedes consumen, al final del mes, ¿qué les viene a ustedes? Les viene una facturación del consumo que ustedes han hecho durante un mes. Entonces, esa facturación se refiere al consumo de energía que han tenido cada uno de sus aparatos electrónicos. Por ejemplo, el televisor, los focos. De repente por ahí ustedes tienen una estufa, ¿no? Un horno. Por ahí alguien tiene una refri. O sea, eso todos ellos consumen energía. ¿Y por qué? Porque cada uno de ellos tiene una resistencia. Todo aparato electrónico tiene una resistencia, ¿no? Porque si no tuvieran resistencia, entonces las pilas nunca se acabarían. Nunca se acabarían. Fueran eternas las pilas eléctricas. Pero no, pues, después de cierto uso ya no dan y hay que botarlas y cambiarlas. Si no hubiera resistencia, nosotros consumiéramos gratis la energía y no pagáramos ninguna mensualidad. Entonces, el consumo de energía es de acuerdo a los aparatos electrónicos que ustedes tienen, ¿no? Entonces, esto es lo que se refiere a resistencia. ¿Ahora una pregunta más? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo ok? Sí, profe. A ver, acá tenemos un set de ejercicios para trabajar. A ver, chicos, hay que manejar información. Dice, ¿un circuito eléctrico es un camino abierto para la corriente eléctrica? No, falso. Es un camino cerrado. Ya, camino cerrado. Camino cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque cuando tú apagas la luz, tú enciendes el interruptor. Y el interruptor lo que está haciendo es que el circuito se ponga abierto. O sea, no haya paso de energía. En cambio, si tú cierras el interruptor, significa que tú lo estás cerrando. Y al cerrar, los electrones viajan a través del conductor. Siguiente. Profe, va a haber cajón. Vamos a ver pues, cómo nos depara el tiempo. Siguiente. Los mínimos elementos de un circuito
son una pila o fuente de energía y una resistencia eléctrica. A ver, ¿qué dicen? ¿Será eso? Creo que faltarían las conexiones, profe. No estoy seguro. Interruptor faltaría, ¿no? Claro, Las ¿por qué tiene? conexiones, profe, para conectar también. Claro, también, pues, también. Pero más que todo el interruptor. ¿Por qué el interruptor? Porque si no hay interruptor, tu, tu pila va a estar consumiéndose y no va a haber cuándo apagarla. Y al final se agota, ya deja de funcionar. Entonces tiene que haber un interruptor. Cuando tú no lo desees, entonces interrumpe la energía y lo vas a tener ahí hasta que lo vuelvas a utilizar. Ya, entonces ahí póngale los mínimos elementos de un circuito son pila o fuente de energía y una resistencia eléctrica. Póngale acá falso, ¿no? Interruptor, interruptor, es lo que falta, ¿no? Es lo que falta, ¿no? Es lo que falta. Listo. La siguiente. En un circuito eléctrico de pila, la pila entrega energía a las cargas eléctricas y esta se disipa en las resistencias. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Y pueden que la energía es igual a la resistencia multiplicada por la corriente que circula por circuito al cuadrado. ¿Ya? Apunten eso. Siguiente. A ver, ¿alguien tiene su audio encendido? La resistencia de un circuito puede ser un foco incandescente. A ver qué dicen. Sí, profe. Verdadero, pues. Siguiente. Las resistencias en serie poseen la misma intensidad de corriente eléctrica. Verdadero, pues. La misma corriente, la misma es la que pasa por todas las resistencias. Es como una cañería de agua, ¿no? El agua recorre por todo un set de cañerías, ¿no? Así, la corriente pasa por un set de resistencias. Siguiente, las resistencias en paralelo poseen el mismo voltaje a diferencia de potencial. Verdadero. Voltaje 1 es igual a voltaje 2 y es igual a voltaje 3, etcétera.
Siguiente, completa adecuadamente. A ver, dice, un circuito está formado por una pila y una batería. Resistencia. Ah, perdón, Resistencia, resistencia, cierto. tienes razón, resistencia. Resistencia, pero también un circuito, perdón, un interruptor. Tiene que haber un interruptor aquí. Acá le ponen más un interruptor. ¿Ya? Le agregan ahí más un interruptor. Porque claro, si no hay interruptor, la energía se va a estar consumiendo y ¿cuándo se va a interrumpir? Interrumpir, no se va a poder. Se va a descargar rapidito tu pila. Entonces tiene que ver urgente, tiene que ver un interruptor. Urgente. Profe, Las ¿qué dice pilas, ahí? ¿Una resistente dice? ¿O qué dice ahí? resistencia, Ah, ya. resistencia. Ya, dice, las pilas entregan energía a las resistencias. Profe, ahí Allá, dice, las aquí. pilas entregan energía a las resistencias para que estas puedan circular por las resistencias, dice, profe. A ver, las pilas entregan energía a las resistencias para que esas puedan circular por la resistencia. Ah, ya, ya, sí, sí. Algo está pasando, algo está pasando. Borra, Cristian. Sí. Ya, las pilas entregan energía a las... ¿Qué le ponemos? Para que estas puedan circular por la resistencia que forma el circuito. A ver, está mal dicho aquí. Las pilas entregan energía ¿a las qué? Para que estas puedan circular. A las fuentes de energía. No, las fuentes de energía son las pilas. Está repitiendo doble. Para que estas puedan circular por la resistencia que forma el circuito. ¿A las bombillas? A las bombillas, a los focos, para que estas puedan circular por la resistencia. No tiene sentido. Profe, ¿no sería hilo conductor? Debería ser a los conductores, pero dice las. Porque los conductores son hilos, que son los hilos conductores, o sea, los alambres, los cables. Pero es las. ¿Qué le ponemos? Las pilas entregan energía a las corrientes, no es. Porque ellos son las que generan. Debería ser, las pilas entregan energía a los circuitos. Para que esa puedan, ahí debería ser circuitos. Pero no va a decir las circuitos. Debería ser resistencia. Por eso que yo puse inicialmente resistencia. Para que esas puedan circular por los dispositivos eléctricos que forman el circuito. Así debería ser. A ver, aquí, ¿qué le ponemos? A ver, las resistencias, las pilas entregan energía a las... No tiene sentido, ¿ah? A ver, esto lo dejamos ahí. Ya después lo completamos. Dice, las resistencias poseen la misma intensidad de corriente en serie. Este sería en serie. ¿Ya? Ahí apunten.
Siguiente. En un circuito eléctrico también se cumple la ley de Ohm. Ahí está. Dice, si dos resistencias están en paralelo, sus tensiones o sus voltajes son iguales. Las resistencias equivalentes de dos o más resistencias en serie es la suma. Es la suma de los valores de la resistencia. La resistencia equivalente de una resistencia de medio raro son los que hablan aquí. La resistencia equivalente de una resistencia de 12 ohmios conectados a otra de 6 ohmios. En paralelo es, allá pues, multiplicamos arriba y abajo sumamos. Eso le expliqué. ¿Cuánto sale aquí? A ver, ahí me dice. 72. ¿Cuánto? Cuatro, ¿no? Sí, profe, 4. 4 ohmios. Y la siguiente, cuando tres resistencias están conectadas en serie, él se distribuye en las tres. El voltaje se distribuye en los tres. Chicos, apunten ahí. Profe, y si en las Chicos, pilas, profe, y si en las pilas entregan energía a las, y si le ponemos a los robots o a a las las máquinas, conexiones, ¿ya? Hay que cambiarle. A las conexiones. Bueno, eso es lo que yo digo, ¿no? A las conexiones. Ahí está. Para que estas puedan circular por las resistencias. ¿Ya? Conexiones pongan. ¿Ya, chicos? A las máquinas. No, pues, ¿cómo hacer máquinas? Está muy rudo de decirlo. Siguiente. A ver, relacionen. La primera la B. La B. La segunda es A. La segunda con la C. No, la 2 es con la A. La 2, claro, es con la A. Y la 3 es con la C. Ahí está, chicos. Apunten ahí. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia de potencial o voltaje en la resistencia cuando se conecta en paralelo? Iguales, diferentes. ¿Cómo sería? A ver.
Iguales, muy bien. Iguales. Gracias, Juan Manuel. Está participando. Si tenemos dos resistencias en paralelo y la primera tiene un voltaje de 12 voltios, ¿cuál es el voltaje en la segunda? Uy, facilito. ¿Cuál sería? ¿12, no? 12 voltios. Claro, porque están en Igual, paralelo. profe, igual que la otra. Ajá. A ver, chicos, están haciendo su... ¿Se acuerdan que les encargué ese pequeñito proyecto? ¿Están haciendo o no? ¿Les conviene, ah? Por ejemplo, un circuito eléctrico lo pueden hacer. Ustedes, por ejemplo, una pila, ¿no? Con una pila pueden conectar al circuito. Pero en este caso la pila podría ser jugo de limón. El jugo de limón es un ácido similar al ácido de la pila. Y esto genera gran cantidad de electrones. Tanto será así que los diodos comienzan a encenderse. Yo te recomiendo que utilices diodos. Focos no. ¿Por qué? Porque los focos son una resistencia muy amplia. Es muy enorme la resistencia. Y así tú le pongas 1 kilo de limón, no va a encender. Entonces, el jugo de limón va a encender a los diodos. A los diodos. Y ahí ustedes pueden combinar, ¿no? Bueno, los que quieren hacer eso me avisan. O si no, puedes hacer relacionado a la química. Aunque el jugo de limón está relacionado a la química. Chicos, espero que me den respuestas el día miércoles. El día miércoles ya necesito respuesta final. Chicos, Ah, ya, profe, está bien. ya, siguiente. La 3. ¿Cuál es la resistencia equivalente de las siguientes resistencias asociadas en paralelo? Uy, ¿cómo hacer esto? A ver, vamos a hacer acá un pequeño dibujito. Una resistencia en paralelo. A ver, dibujamos una por acá, que vale 12 ohmios. Por acá hacemos otro. Este sería el de 20, que puede ser un foquito también. Y el otro, este puede ser el de 5. 5 ohmios. Y cierro mi circuito. Ahí está en paralelo. ¿Ya? Pues puedes hacerlo por separado. Tú puedes hacer primero esto. Cuando son 2, ¿qué harías? Multiplicación arriba y abajo suma. ¿Cuánto sale todo? A ver, ¿quién calculó? 4, ¿no? Profe, una pregunta. El libro dice que hay que sumarlo como si fuera fracción. Ahí salía en la síntesis, sumarlo como si fuera así una fracción. No sé A si... ver, estamos en la 4. Sí, sí, sí. Por eso digo, profe, que dice que la fórmula Ah, no, perdón, estamos en la para la 3. resistencia equivalente. Sí, profe, dice que para la fórmula de la resistencia equivalente, Ya. dice que hay que sumarlo tipo fracción. Ah, Dice que es ya. 1 sobre la resistencia 1 Claro. más 1 No, sobre la resistencia 2. pero eso, aquellos que se hayan olvidado las fórmulas. Eso para aquellos que se hayan olvidado. Claro, pero tú lo puedes hacer así, pues, ¿no? 1 sobre R es igual a 1 sobre 12 más 1 sobre 20
más 1 sobre 5, pero yo no sé qué tal estarán ustedes en fracciones. Si están capazotes, en buena hora. Pero si se han olvidado, en cambio acá no, pues acá por ejemplo me sale 4 ohmios, entonces yo tendría ya no 3, sino tendría 2. El de 12 y acá tengo el de 4. ¿Ven? Ya lo reducía, pues. El de 4 salió del círculo que está encerrado. ¿Y esto a qué es igual? Igualito, una multiplicación arriba y abajo una suma. ¿Cuánto sale? 3. 3. Sería 3 ohmios. Entonces, sería la respuesta la B. ¿No? La B sería la respuesta. Ahora, y si no quieres, resuelves. Pues. Bueno, no sé qué tal estarás en fracciones. Si estarás capazote, a ver, 1 sobre R, acá le sacas mínimo, que puede ser 60. 60 entre 12 sale 5 por una 5. 60 entre 20 sale 3 por una 3. Y 60 entre 5 sale 12 por una 12. Entonces, ¿cuánto saldría esto? 1 sobre R. ¿Cuánto sale la sumatoria? 20, ¿no? ¿Estamos? Sobre 60. Ahora, yo lo puedo invertir. Ya no pondría 1 sobre R, sino pondría R sobre 1. Y acá al otro lado pondría 60 entre 20. ¿Y cuánto valdría R? 3. Igual sale 3. ahora. Y ustedes se dan cuenta que da lo mismo, ¿ve? ¿Ven? Ahí ya tiene 2 métodos. 2 métodos para desarrollar. ¿Ya? A ver, apúntalo. Chicos, apúntenlo, apúntenlo. Y para la siguiente clase voy a terminar este libro. Chicos, un ratito para darles la asistencia, ¿ya? No se me escapen. Ahí me confirman si le llegó la asistencia.